Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta clase vamos a estudiar las fórmulas básicas de derivación. Vamos a ver una serie de ejercicios que involucran cada uno de los tipos de expresiones algebraicas a derivar y que constituyen las fórmulas esenciales para iniciar en el proceso de derivación. Previamente ya hemos estudiado la definición formal de derivada, que significa derivar desde un punto de vista geométrico. Si no has visto ese video, te invito a que lo veas. Te voy a dejar el link aquí para que accedas al video y también a partir del método general de derivación, obtener una derivada a través del proceso conocido como derivación por el método de los 4 pasos. Vamos a comenzar con nuestros ejercicios de derivación. Comenzaremos con problemas realmente fáciles y poco a poco iremos viendo ejercicios un poquito más complicados. Vamos a derivar la función constante y igual a 8. Ok, en este caso, nuestra función al ser constante requiere de la aplicación de la primera fórmula que dice que la derivada con respecto de x de una constante va a ser siempre igual a 0. Entonces, sin más ni más, si y es la función original, y' me va a indicar que es la derivada de la función original y aplicando la primera fórmula, la derivada de 8 sería 0. Ok, ahora, a veces nos encontramos expresiones como estas. Para este ejercicio nuestra percepción nos podría engañar un poquitín porque pues estamos viendo una expresión que de primera vista no se parece a ninguna de las que están acá. Pero bueno, si recordamos de la trigonometría básica, pues coseno de pi sobre 4 es coseno de 45 grados, que equivale a 1 sobre raíz de 2, o racionalizando el denominador, raíz de 2 sobre 2. Aquí ya puedes observar que el coseno de pi sobre 4, pues finalmente termina siendo una constante. Entonces nos vamos a remitir nuevamente a nuestra primera fórmula que dice que la derivada con respecto de x de una constante es igual a 0. Entonces nuevamente la derivada de nuestra función será 0. Un problema más. Ahora vamos a derivar. Con esa tercera expresión nos podría pasar lo mismo que con la segunda expresión y de bote pronto, pues encontrar que ninguna de estas primeras 5 fórmulas de derivación que me incluye este formulario básico se parece a mi expresión a ser derivada. Pero si tú recuerdas, e es un número irracional que equivale aproximadamente a 2.718281. Lo cual no es tan relevante si después nos percatamos de que está elevado a la 0 potencia. Tú recordarás que cuando elevamos a la 0 potencia, el resultado es 1. Entonces, al igual que con el coseno de pi sobre 4, se trata de una función constante. Y al derivar nuestra función constante, pues regresamos a que la derivada de nuestra función es igual a 0. Vamos a hacer un cuarto ejercicio. Vamos ahora a derivar la función y igual a x más 3/4. Ahora ya tenemos un par de términos incluidos dentro de nuestra función, x y 3/4. Ahora nos vamos a apoyar para derivar esta expresión con la quinta fórmula, que me dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, o en el caso de restas, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Esto es, cuando debamos de derivar diferentes expresiones algebraicas que se están sumando o restando, pues lo que debemos de hacer es derivar cada una de las expresiones por separado y después simplemente sumar o restar las derivadas resultantes. Para nuestro ejercicio, y', que es la derivada, sería la suma de las derivadas de x y 3/4. Este proceso en la práctica no se suele hacer así, de esta manera como lo estoy haciendo, pues es una derivada muy sencilla que se puede hacer de una manera directa. Sin embargo, lo hago de esta manera para ejemplificar el uso de la quinta expresión. Y bueno, procedemos a derivar. La derivada de x con respecto de x me va a llevar a la segunda fórmula, que me dice que si tengo una constante multiplicando a x, pues simplemente la derivada será la constante. Aquí, si tú eres observador, la expresión no es exactamente igual en el sentido de que no tenemos
una constante multiplicando a x de manera explícita, pero sí la hay de manera implícita. Es como si tuvieras esta expresión, solamente que el 1 se suele omitir. ¿Ok? Ahora sí ya se parece más a mi fórmula. Entonces tú ya sabes, si te encuentras a x simplemente asumes que tiene un 1 como coeficiente numérico y la derivada de una constante por x es solamente la constante. De aquí obtenemos que la derivada de 1 por x es 1 y pues ya hemos previamente practicado la fórmula de derivación de una constante y sabemos que la derivada de una constante es 0. De donde obtenemos que nuestro resultado es que la derivada de esta función es simplemente 1. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Nuevamente tenemos un polinomio y vamos a utilizar la fórmula 5, que nos dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Luego entonces la derivada de esta expresión va a ser la derivada con respecto de x de 3x cuadrada menos la derivada con respecto de x más la derivada con respecto de x de 8. ¿De dónde tendríamos que nuestra derivada es igual a? Para derivar la primera expresión, nos vamos a remitir a la tercera fórmula de nuestro formulario, que dice que una constante por x elevada a un cierto exponente se deriva multiplicando el coeficiente numérico por el exponente, que es c por n, multiplicado por x elevado al exponente menos 1. De donde nuestra derivada sería 3 por el exponente, que es 2, por x elevada a la 2 menos 1. La segunda expresión nos dice la derivada de x con respecto de x y nos remitimos a nuestra segunda fórmula, que dice que cuando tengamos x multiplicado por una constante, la derivada va a ser solamente la constante. ¿Cuál es el coeficiente numérico o la constante que está acompañando a x? Pues es 1, es una x. Entonces la derivada de una x es simplemente 1. Y nuestra tercera fórmula requerida para derivar el tercer término de este polinomio es la derivada con respecto de x de una constante. Dado que 8 es una constante, la derivada de una constante es 0, luego entonces la derivada aquí sería 0. Simplificamos y nuestra derivada sería 6x menos 1 simplemente. Este nuevo ejercicio nos pide derivar una expresión algebraica elevada a una potencia. Y la fórmula apropiada para derivar esta expresión sería la fórmula 4, que tiene a una constante multiplicando a u, que es una función derivable en x, y esa expresión derivable en x está elevada a un exponente. De tal manera que para derivar debemos de multiplicar el coeficiente numérico por el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base. La base de la función, que es u, el exponente, que es 3, sería n, y como constante que está multiplicando a toda la expresión, pues tendríamos aquí a 1. De tal manera que nuestra derivada quedaría de esta forma. La constante por el exponente, pues es 1 por 3. Multiplicando a la base de la expresión, que es 4x menos 8, quien a su vez está elevada al exponente menos 1. El exponente es 3, sería 3 menos 1, y esto se multiplica por la derivada de 4x menos 8. Simplificamos un poco nuestro resultado. 1 por 3 es 3, y repetimos nuestra expresión, que es la base, que está elevada a la 3 menos 1, que equivale a 2. Y ahora vamos a derivar este binomio que nos quedó, 4x, vamos a aplicar nuestra segunda fórmula, constante por x, la constante es 4, y la derivada de una constante por x es simplemente la constante, entonces aquí la derivada sería 4, menos la derivada de una constante, porque 8 es una constante, es 0, pero en el siguiente paso al simplificar me va a quedar de esta manera, 4 menos 0 es 4, y este 4 por 3 me va a generar un 12, que multiplicaría a 4x menos 8 elevado al cuadrado.
y pues este sería el resultado de nuestra derivada número 6. Vamos a incluir una fórmula más a nuestro formulario básico de derivación. La sexta fórmula nos va a servir para derivar un producto de dos funciones. Tenemos una primera función que es u, una segunda función que es v, ambas derivables en x, y la derivada de este producto de funciones sería la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Para ilustrar el uso de nuestra nueva fórmula, vamos a continuar con nuestros problemas de derivación. Nuestro problema número 7 sería derivar y igual a 3x más 5 por 7x cuadrada menos x. Muy bien, pues vamos a aplicar nuestra nueva fórmula de derivación. Como nos piden derivar, la derivada de la función sería la primera función, que es 3x más 5, multiplicada por la derivada con respecto de x de la segunda función, que es 7x cuadrada menos x. Más, y ahora se invierte, es la segunda función, que es esta, 7x cuadrada menos x, por la derivada con respecto de x de la primera función, que es 3x más 5. Primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Procedemos a aplicar ahora, para derivar este par de binomios, la fórmula 5. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. La primera parte de nuestra derivada ya simplemente se copia y esto lo vamos a derivar. Aquí podríamos poner esto como un par de derivadas a ser restadas y después el resultado se multiplica por la primera expresión. No lo voy a hacer así, ya voy a ir simplificando el procedimiento para que sea más práctico y rápido para ti. Y vamos a multiplicar. La derivada de 7x cuadrada se haría con la fórmula 3, una constante por x y x está elevado a una potencia. Y la derivada es el producto de el coeficiente numérico por el exponente por x, que está elevado al exponente menos 1. Entonces la derivada sería 7 por 2, coeficiente por exponente, por x, elevado al exponente menos 1. Y esta resta pues ya también la voy a hacer de manera mental. Si a 2 le resto 1, me va a quedar 1. Menos la derivada de x. Bueno, la derivada de una constante por x es la constante. Si simplemente tengo aquí a x, la constante es 1, entonces la derivada de una x es 1. Se cierra el paréntesis, toda la derivada está multiplicando a la primera función, más, vamos a copiar esta expresión algebraica, 7x cuadrada menos x, y vamos a derivar directamente a 3x más 5 y el resultado lo pondremos acá. Derivada de una constante por x es la constante, aplicando la fórmula 2, y derivada de una constante es 0. Simplificamos un poco nuestro resultado y nos quedaría 3x más 5 por 7 por 2, que es 14, y ello por x menos 1, más 7x cuadrada menos x, que multiplica a 3 más 0, que es 3. Procedemos ahora a simplificar un poco nuestro resultado. Podemos hacer un producto de este par de binomios. Vamos a multiplicar en primera instancia 3x por 14x, que me daría como resultado 3 por 14 son 42, y x por x me da como resultado x cuadrada. Ahora que ya multipliqué el primer término por el primero, voy a multiplicar el primer término de la primera expresión, pero por el segundo de este segundo binomio. Y me quedaría primero signos, más por menos es menos, luego números, 3 por 1 es 3, y luego la parte literal, 3 veces x. Ahora que ya he multiplicado
al primer término por el binomio, vamos a multiplicar al segundo término por el binomio. 5 por 14x sería 70x. Y 5 por menos 1, menos 5. De igual manera voy a aplicar la propiedad distributiva para que este 3 se multiplique por 7x cuadrada y por menos x. ¿Qué me quedaría como resultado? 7x cuadrada por 3 es 21x cuadrada y menos x por 3 positivo es menos 3x. Y pues el resultado sería 42x cuadrada más 21x cuadradas son 63x cuadradas. Ahora las expresiones lineales. Tenemos menos 3x más 70x menos 3x. Son 70x positivas y 6x negativas. 70 menos 6 son 64. 64x. Y por último, esta constante simplemente la bajamos. Y este sería el resultado. Esta es la derivada de este producto de expresiones algebraicas. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a requerir de la fórmula número 7 de derivación de este formulario básico que les estoy presentando y que es la derivada con respecto de x de un cociente de funciones. La derivada de una función u que está siendo dividida por otra función que es v. Ambas funciones son derivables en x y su derivada sería la siguiente. Es la expresión del denominador por la derivada de la expresión en el numerador menos la expresión del numerador multiplicada por la derivada de la expresión del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Y vamos a derivar el numerador es la expresión conocida como u y el denominador es la expresión conocida como v. Podemos derivar previamente las expresiones u y v para utilizarlas cuando sean requeridas en el proceso de derivación. Entonces, la derivada de u con respecto de x es igual a la derivada de 7x cuadrada, utilizando nuestra fórmula número 3, sería 7 por 2, que es 14, por x elevado al exponente menos 1. Y la derivada de menos 8 es 0. Ya no escribimos al 0, pues sabemos que el 0 es nulo aditivo, no suma. Vamos ahora a derivar nuestra expresión v con respecto de x. La derivada de x es 1, utilizando la segunda fórmula. Y la derivada de una constante, utilizando nuestra primera fórmula, es 0. Y 1 más 0 es simplemente 1. La derivada de nuestra función va a ser igual a v, que es la expresión del denominador, o sea, x más 3, por la derivada de u, que es 14x. Y a ello le vamos a restar el producto de u, que es 7x cuadrada menos 8, por la derivada de v, donde la derivada de v simplemente es 1. Y todo se dividirá sobre el denominador elevado al cuadrado. Nuestra derivada entonces nos quedaría, por propiedad distributiva, este 14x multiplica a x y multiplica a 3. 14x por x es 14x al cuadrado. Y 14x por 3 es igual a 42x. Menos, como el 1 es nulo multiplicativo, esto es, el 1 no multiplica, me va a quedar el mismo resultado. Pero como tengo antepuesto un signo menos, este signo menos me va a cambiar los signos de la expresión que está agrupada por estos signos de agrupación. Los paréntesis, me quedaría entonces, menos por más es menos, 7x cuadrada, menos por menos es más 8. Y todo esto sobre x más 3 elevado al cuadrado. Y nuestro resultado final sería que la derivada de la función es
Vamos a sumar términos semejantes. Comenzamos con las expresiones cuadráticas. 14x cuadrada menos 7x cuadrada son 7x cuadradas. Términos lineales, nada más hay uno, que es 42x es más 42x más 8, la única constante. Y esto dividido sobre x más 3 elevado al cuadrado. Y esta sería la derivada de esta función racional. Pues hasta aquí nuestra clase de hoy. Hemos ilustrado el uso de las fórmulas básicas de derivación. Espero que te haya sido de utilidad este video. De ser así, ya sabes, te sugiero que compartas este video con tus compañeros de clase, que le des like al video y que te suscribas al canal. Hasta pronto.